9 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy día de primer sueldo y nuestra invitada es una de las representantes de la educación privada en Venezuela, también de la lucha por la igualdad de género en nuestro país. Hizo de la Universidad Católica Andrés Bello su casa. Ella egresó como abogada en 1990, se especializó en ciencias penales y criminológicas en 2000, con un doctorado en el año 2016, es profesora universitaria, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, primera mujer de hecho en esa academia, y no es poca cosa, ella es nuestra protagonista hoy en nuestro primer sueldo. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y hoy recibiendo en el estudio a la doctora Magali Vázquez. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le va? A usted por atender nuestra invitación. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ah, ahora sí. No nos estaban escuchando. Bienvenida, doctora, gracias. Buenos días, bueno, gracias por la invitación. Nada, qué gusto tenerla acá. Punto de información. Puede que alguien se pregunte, ya va, ¿qué hace el secretario de una universidad? Ejemplo, lo que fue Amalio Belmonte en la Universidad Central o usted hoy en la Universidad Católica. ¿Qué hace un secretario de universidad? Bueno, nada más y nada menos que tiene la responsabilidad de todos los procesos relacionados con lo que es el ingreso a la universidad, la estancia o la prosecución en la universidad y el egreso. O sea, de la secretaría de una universidad dependen todos los procesos de preinscripción, inscripción, registro académico, calificaciones, o sea, todo lo que es la vida del estudiante y luego después de egresado. O sea, cualquiera que egresa a una universidad jamás va a perder el vínculo con la secretaría de su universidad, porque el día que requiera de unas calificaciones, de una constancia que acredite cualquier circunstancia, es a través de la secretaría pues que la tiene que tramitar. Mucho trabajo, ¿no? Bastante. ¿Pasan los rectores y los secretarios quedan? Bueno, no necesariamente, pero en el caso de la UCAP, bueno, la verdad es que los secretarios hemos estado mucho tiempo. Y digo hemos, bueno, en mi caso ya yo tengo más de 9 años de secretaria. Más de 9 años en la secretaría. ¿Qué le dejó el padre virtuoso, por ejemplo? Bueno, me dejó muchas cosas. Me dejó un ejemplo de trabajo, de compromiso. De hecho, bueno, yo asumí la secretaría de la universidad bajo la gestión del padre virtuoso, ¿no? Yo estoy en la universidad prácticamente desde que me gradué, y había estado en cargos de directivos antes, pero la secretaría, ya formando parte del equipo rectoral, pues la asumo en la gestión del padre virtuoso, una persona con una capacidad de trabajo impresionante, con un nivel de compromiso, de sensibilidad, con ganas de querer hacer las cosas bien, reinventarse permanentemente, un modelo, pues, un referente. ¿Y qué le va dejando la gestión del padre Arturo Peraza? Bueno, digamos que otro estilo, indudablemente, en el caso del actual rector, además coincidimos en profesión, pues ambos somos abogados, nos conocíamos desde mis tiempos de directora de la Escuela de Derecho en la UCAP, y también, bueno, una persona sumamente comprometida, con ganas, eso, de impulsar a la institución, cada quien con su estilo, ¿no? Porque, bueno, yo desde que estoy en la UCAP he pasado por 3 rectores, el padre Ugalde, Claro. luego el padre Virtuoso y ahora con el padre Arturo, y han sido estilos distintos, pero digamos que con una orientación común, que es, bueno, posicionar la universidad, cada uno, digamos que bajo su orientación. El padre, por ejemplo, Ugalde le dio mucho peso a la parte social, el padre Virtuoso a la modernización de la universidad. Y bueno, en el caso del padre Arturo, yo diría que vamos en la misma línea, un poco más del tema de incidencia, explorar otras áreas que para la universidad eran nuevas, porque, bueno, nuestras universidades generalmente han sido muy tradicionales, ¿no? ¿Cómo, partiendo de estas 3 figuras, cómo describiría a los jesuitas? Bueno, es difícil describir, imagínate, bueno, yo creo que personas, primero, bueno, obviamente en el caso de la educación, personas con una clara orientación hacia una educación de calidad. Totalmente. Yo creo que eso es determinante, y bueno, que creen en la gente, que confían en la gente, que le dan oportunidades a la gente para que los acompañe pues en todo ese proceso. Es algo muy que yo he podido, digamos que corroborar a lo largo de
de prácticamente, bueno, yo tengo más de la mitad de mi vida en la universidad como estudiante Sí. y luego profesora, el tema del acompañamiento, que eso es algo clave, ¿no? Y yo creo que eso es algo que caracteriza en general a la Compañía de Jesús. Estamos conversando con la doctora Magali Vázquez, secretaria general de la Universidad Católica. Hablemos antes de hablar de sueldos formales o de un salario formal, la primera vez que recibió algo de dinero en su vida, ¿recuerda cuándo fue y por qué lo recibió, doctora? Lo que pasa es que yo creo que ahí fue un poquito tarde, ¿no? Porque sí, fue justamente cuando comencé a trabajar en Así, cuarto. no hubo nada. No, yo creo que durante mucho tiempo fui como una mantenida, pues. O sea, Mi amor, ve a comprarme pan, ni siquiera por eso. ni siquiera por eso, ¿no? Entonces, bueno, además era como la obligación porque yo soy la hija mayor. Entonces Ok. era como, bueno, tienes que hacer tales o cuales cosas porque es la manera de ayudar a tus papás, acompañándolos a hacer el mercado, a hacer cosas. Pero no, yo diría que mi primer sueldo formal fue Ujú. efectivamente cuando estudiaba cuarto año de Derecho. Pues, ¿Y haciendo qué? Comencé a trabajar en un tribunal. ¿Sí? Sí, ¿Qué sí, tal? me aterraba graduarme sin haber pisado un tribunal. A pensar que le aterraba el tribunal. No, todo lo contrario. O sea, quería hacer algo. Mis papás decían siempre que cuando uno comienza a trabajar, entonces deja de estudiar, ¿no? O sea, que esa es una concepción que tienen algunos papás no. y yo creo que no está No. totalmente alejada de la realidad. Sí, en Entonces, algunos casos. En algunos casos, sí. Entonces, yo hasta tercer año de Derecho estudié en el turno de la mañana. Ujú. Y en contra de la voluntad de mis papás me cambié para la noche en cuarto año porque quería comenzar a trabajar. Yo decía, me preocupaba no saber cómo yo me podía dirigir a alguien en un tribunal, qué era interactuar en cualquier oficina. Y bueno, decidí, así democráticamente, comenzar a buscar opciones. Y bueno, mi mamá, ya ha visto que Exacto. no podía, digamos Retenerla que más, disuadirme, claro. me ayudó incluso a conseguir una que al final no acepté porque yo tenía muy claro qué es lo que me gustaba. Y me ofrecieron un cargo en una consultoría jurídica de una institución bancaria, o sea, Ujú. como así, pasante, donde iba a ganar como 3 veces más de lo que resulté ganando en un tribunal penal, pero es que Pero- eso es lo que me gustaba. Claro. Entonces comencé a trabajar cuando ya estaba comenzando cuarto año de la carrera de Derecho. La primera vez que estuvo en el tribunal, ¿se confirmó lo que usted pensaba que iba a encontrar? ¿Era como lo había imaginado? No, porque era, fíjate, lo importante de la práctica, ¿no? Porque, A eso- por ejemplo, a eso quiero llegar. sí, fíjate, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a ver en televisión, en películas, en novelas, los juicios, Ujú. y uno se imaginaba que los juicios eran verdaderamente orales, ¿no? Y que Ujú. yo me imaginaba una sala de audiencias y qué sé yo. Probablemente de madera. Y todo así como muy Una silla, formal, sí, ¿no? ¿no? Y resulta ser que no era así. Ujú. O sea, para mí eso fue un choque porque yo decía, bueno, pero ¿y aquí cuando hacen las audiencias orales? No, todo era escrito. Y eso para mí fue, o sea, me sacudió, pero al mismo tiempo me hizo confirmar que era bueno lo que yo había hecho, porque imagínate que yo Claro. me hubiese graduado creyendo que las cosas eran distintas a Claro. como eran, ¿no? Y es que ahí justamente quería llegar. La universidad en general, no me refiero a LUCAP, creo que la universidad está formando a los profesionales para que no se lleven esa sorpresa una vez graduados. Y me refiero a un arquitecto, un ingeniero, un médico. Probablemente el médico sí, porque bueno, tienen todo este proceso de la rural y muchas prácticas, pero el resto de los profesionales. Bueno, yo creo que en general hoy día sí. Quizás hace algunos años la situación era distinta. En mi caso, por lo menos en el pensum por el que yo estudié en la UCAP, sí trataban de incorporarse algunas cosas prácticas, pero eran puntuales. Por ejemplo, algo que a mí sí me había acercado un poco con ese mundo era el tema de los voluntariados, que es lo que comentaba. La universidad le dio mucho énfasis Sí. al tema, o sea, eso social, qué sé yo, y había varios voluntariados en la Facultad de Derecho. Y bueno, decía, a mí me gustó siempre el derecho penal y desde que comencé a estudiar formaba parte de un voluntariado en trabajo penitenciario. Ujú. Entonces iba a las cárceles, pero era algo, digamos que, bueno, claro, muy parcial, ¿no? Muy de mi área. Hoy día creo que eso ha cambiado sustancialmente y sí se procura una formación para la práctica sin descuidar lo teórico, la parte de Ujú. formación, qué sé yo, pero creo que eso ha cambiado notablemente. Además, los tiempos lo exigen. Ujú. Pues. Si le impresionó cómo era un tribunal, no me imagino cómo le habría impresionado una cárcel, ¿no? Bueno, sí, pero fíjate que yo conocí las cárceles antes de conocer al tribunal. ¿Por qué? Porque estaba en el voluntariado. Y en aquel momento las universidades... Ah, no, es que me refiero a eso, a esa primera impresión Sí. desde el voluntariado, ni Claro. siquiera después con la carrera. Sí, fíjate que sí, porque además en aquel momento teníamos mucha apertura. La universidad venía haciendo un trabajo importante en esa área. Ujú.
Los voluntariados, bueno, un referente en el caso de los voluntariados fue otro jesuita, el padre Luis María Olazo. Claro. Entonces, en el caso de los voluntariados, por lo menos en cárceles, teníamos mucho acceso. Entonces, trabajábamos con internos en la planta, en lo que era la cárcel del Junquito en su momento, en el internado judicial de Los Teques, tanto el de hombre como el INOF. Y bueno, eso te daba también una visión, si te gustaba eso, pues, si te gustaba esa área. Doctora, primero, ¿por qué estudiar Derecho? Pero luego, ¿por qué irse por criminología, por criminalística? Bueno, yo creo que estudiar Derecho, sobre todo en un país en el que, bueno, hace falta digamos, recuperar instituciones, o sea, recuperar meritocracia, conocimiento y conocimiento con calidad. Yo creo que confianza, sí, desde hace muchísimos años en Venezuela, eso no es algo nuevo, hay mucho escepticismo hacia el sistema de justicia, hay mucha impunidad, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor yo estoy muy sesgada por el área del derecho que a mí me gusta, claro, que tiene que ver con la parte penal, sí. Pero en general, es algo en general, yo creo que, bueno, que es una carrera. Hoy día es muy difícil que te puedas desenvolver en cualquier área sin que haya intervención del derecho, porque no solamente para intervenir cuando ya algo no funciona o hay que corregir, sino de manera preventiva. Entonces el derecho ha ido hoy día acercándose además a muchas otras áreas y eso hace que esa transversalidad que viene caracterizando hoy día incluso la formación académica, bueno, exija pues un abogado, como decía, adaptado a los nuevos tiempos. Nuestra carrera ha sido una carrera muy tradicional, pero se ha ido abriendo progresivamente, ¿no? Se dice que los abogados solemos ser muy cuadriculados, pero también depende del área en la que te puedas desenvolver. Y yo creo que la experiencia ha demostrado que un abogado no solamente se forma para el litigio, para la asesoría. Nosotros tenemos ejemplos muy notables de egresados nuestros que, bueno, se han destacado en áreas. Bueno, el vicepresidente de Disney, por ejemplo. Sí. O sea, es abogado, egresado de la Católica. Entonces, ¿quién se imagina que un abogado se puede dedicar a esa área? ¿No? Entonces, yo creo que es una carrera bastante versátil. Sí. Bastante versátil, te da una formación muy, muy, muy general y una visión también tan integral que, bueno, además, y ahí tengo que hacer la cuña, en el caso nuestro, además somos la mejor universidad privada en Venezuela para estudiar Derecho. Justamente esta semana que fueron reconocidas la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central entre las mejores universidades de Derecho, ojo, en el mundo, a través de este prestigioso ranking, el QS, exactamente. Así que enhorabuena, felicidades por eso, por lo que le corresponde. Ahora, ¿qué características, si es que alguna, qué característica especial, doctora Vázquez, debería tener un abogado que quiera dedicarse a esa área, la de criminalística? Bueno, fíjate, primero depende, criminalística o criminología, ¿no? Exacto. Ajá, entonces, por lo menos, bueno, primero yo creo que tiene que tener sensibilidad, comenzando por allí, ¿no? Porque efectivamente esta es un área ruda, es un área que por eso, aunque hay muchas mujeres hoy día en el litigio penal, muchas mujeres jueces, fiscales, es un área fundamentalmente, o ha sido un área fundamentalmente masculina, por todo lo que comporta, porque como te decía, si es derecho penal, es cárceles, es rudo ese mundo, ¿no? Pero tienes que tener sensibilidad y creer en la justicia y querer que las cosas efectivamente funcionen, ¿no? Eso por una parte. Y algunos dicen que tener estómago, o sea, porque todo lo que ves allí. Que pensé. Claro. No, porque bueno, hasta no solamente lo que significa visitar una cárcel, sino yo recuerdo en mi formación cursé medicina legal. No, entonces, bueno, ir a una morgue, por ejemplo. Exacto, a la morgue. Entonces, también hay que tener como... Y, digamos, te tiene que gustar mucho, como te digo, actualizarte, leer, porque en el derecho en general exige mucha lectura, pero en áreas como el derecho penal, la criminología, todo lo que tiene que ver con el estudio del delincuente, el estudio del delito y la criminalística, que hoy día es clave porque es toda la parte asociada a investigación penal. Nosotros ahora sí tenemos juicios orales, no como me gustaría o como aspirábamos que fuesen, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que yo he hecho en mi vida es que tuve la oportunidad de ser corredactora del Código Orgánico Procesal Penal, el original, eso siempre lo aclaro, ¿no? Y allí digamos que describíamos o dibujábamos en ese código unos juicios
orales de verdad, ¿no? Entonces exige unos conocimientos de oratoria, de argumentación, ¿no? Porque nosotros vemos el prototipo de los juicios norteamericanos, donde también se juega mucho con las emociones, pero yo creo que en el caso nuestro, más que jugar con las emociones, hay que evidenciar conocimiento. Entonces, hoy día esa oralidad que comenzó la materia penal se ha ido extendiendo a otras áreas, y en materia laboral, por ejemplo, y también en materia civil, en materia de responsabilidad del adolescente, de género. Entonces exige un abogado con otras competencias. O sea, más allá del mero conocimiento jurídico, de poco sirve que tú tengas muy buena formación si en un juicio oral no sabes cómo conducirte, ¿no? Entonces, argumentar, buena oratoria, eso es clave. Claro. En cualquier carrera, además. En cualquier carrera, pero pero particularmente. Particularmente. De acuerdo. Es la doctora Magali Vázquez, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además, debo mencionar de nuevo, sillón número 33 de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, entra a estudiar Derecho. En aquellos primeros, no sé si días, meses, en el primer año, la gran lección, ¿cuál es esa primera enseñanza que deja esta carrera? Y que la mantiene hoy fresca en la memoria. Bueno, fíjate, lo que pasa es que tengo que comenzar por aclarar algo. Yo antes de comenzar a estudiar Derecho, comencé a estudiar Educación, ¿no? Comencé a estudiar entró Educación. en Educación. Sí. ¿Pero porque quiso o porque fue el cupo que No, salió? porque yo quería ser una abogada que diera clases. Entonces yo quise... mire, ya tenía esa visión. Sí, yo quería ser una abogada que diera clases y entonces yo quería estudiar Educación y estudiar Derecho. Pero tener esas herramientas pedagógicas. Por supuesto, claro. pero entonces me equivoqué, porque resulta ser que escogí la mención que no era para enseñar a dar clase. En la UCAP está la carrera de Educación con varias menciones, Okay. ¿no? Entonces, cuando yo comencé a estudiar, estaba, bueno, física y matemática, biología y química, nada que ver, pues, por Exacto. supuesto, con mi área. Yo venía a estudiar humanidades, y estaba ciencias sociales y ciencias pedagógicas. Y a mí me sonaba que ciencias pedagógicas debía ser para que lo enseñaran a uno Ya, a dar clases. ya. Eso es lo que me parecía. Enseñar a a mí. enseñar. Claro. Ya. Y bueno, me inscribí en ciencias pedagógicas, ¿verdad? Con la aspiración de estudiar luego Derecho. Pero bueno, en la primera semana, ya concluyendo la primera semana de clase, una profesora nos pregunta que por qué escogimos la carrera. Y yo le dije, bueno, que yo quería aprender a dar clases. Y me dice, pues lamento informarte que esta es la única mención de educación en esta universidad en la que no enseñamos a dar clases, ¿no? Entonces, ese fue el primer baño así de agua fría. No. Era una carrera además en el turno de la noche, yo tenía 16 años, y entonces decía, bueno, ya, si ya yo me monté en el burro, lo tengo que arriar, tengo que terminar mi año. Y bueno, lo disfruté, pero ciertamente fue algo distinto a lo que yo aspiraba, porque bueno, no iba a aprender lo que yo quería aprender, además en un turno de la noche, con muchos adultos, yo era la más jovencita del salón, qué sé yo. Entonces al año siguiente resuelvo, bueno, cambiarme para Derecho, me cambio de turno, me cambio de carrera, ya era otra cosa, y entonces cuando comencé a estudiar Derecho, claro, lo único fue un choque en el sentido de que uno tiene la visión de que uno va a aprender, o sea, le van a enseñar a hacer todo desde el primer año, ¿no? Y en primer año, obviamente, es una aproximación a la carrera, ir sentando las bases. Entonces, uno quiere ir como demasiado rápido. Yo eso lo entendí tiempo después, y hoy día como profesora trato de hacérselo saber a mis alumnos desde que doy clases en tercer semestre, pues lo que es equivalente a segundo año. Claro. Y entonces hacerle ver que a veces uno se frustra porque quieres que te enseñen como que, por ejemplo, en mi área, yo cuando comienzo a ver Derecho Penal en segundo año, yo decía, bueno, pero ¿para qué me va a servir esto? Yo quiero saber cómo se hace un escrito, cómo se hace el otro. Ah, no, mira, eso me enseñaron fue en quinto año. Entonces, claro, tienes que ver que es algo progresivo. Claro. Doctora, justamente hablando de esa visión, hoy que es profesora, le pregunto con qué ánimo, con qué espíritu, con qué intenciones llegan hoy los estudiantes, el que se acaba de graduar de bachillerato y quiere estudiar Derecho. ¿Cuál es su visión? ¿Qué espera? ¿Qué añora? Bueno, lo que pasa es que yo creo que ha habido, yo diría que en los últimos años yo puedo distinguir como que varios tipos de estudiantes, sobre todo después de pandemia. Los alumnos que recibimos después de pandemia fue algo muy complicado, porque incluso sentía que eran muchachos que venían hasta sin hábitos, ¿no? En el sentido de que, claro, terminaron a lo mejor los últimos 2 años de bachillerato en esas condiciones, escuchando clases desde su cama, o sea, en pijamado. Entonces, claro, había que comenzar hasta por allí, ¿no?
Y eso es algo que también yo creo que tiene que ver con cualquier carrera. Tú formas a la persona también, uno con el, o sea, eres un modelo, un referente, Sí. y aparte de la formación académica, hay otro tipo de cosas que tienes que transmitir. Entonces, por ejemplo, mira, usted no puede llegar tarde a un examen, porque el día que usted tenga una audiencia y usted llega tarde, perjudica a su cliente. Entonces, claro, esas son cosas que hay que ir transmitiendo. Entonces, yo creo que, claro, es un estudiante que estamos recibiendo con una que puede tener claridad en lo que quiere. Sí, Ujú, yo creo que en general ujú. los muchachos que escogen derecho quieren estudiar derecho, Ok. ¿verdad? Pero digamos de una manera obviamente distinta como yo estudié, quizás una forma, todo como más en capsulita, por el mismo tema de las redes y del uso de la tecnología. Digamos que ya a mí me cuesta, por ejemplo, mire, saquen el código, la ley, entonces todo lo tienen en el teléfono, en la tabla. Le digo, pues es que en el examen no vas a poder sacar el Exacto. código. Y entonces, y yo necesito que aprendas a manejarte en el código, que no es lo mismo que buscar todo con el teléfono, ¿no? Entonces, esa parte hay que irla un poco como acompañándolos Claro. en ese proceso, pero yo diría que en general la percepción que yo he tenido en todos los años que tengo de profesora en la universidad, es que la mayoría de los muchachos que escogen esta carrera es porque les gusta, siempre habrá sus excepciones de que Ujú. son tradiciones familiares. Me he conseguido También. con eso, incluso hijos de compañeros profesores, que bueno, no, yo diría que casi que ni los Sí. convencieron, No casi están que los forzaron. complaciendo. Ese, claro, están Sí, complaciendo a papá o a sí, mamá. terminaron forzando a que estudien la carrera porque es como la tradición y después terminaron Un chef, estudiando otra músico, cosa. Sí, ingeniero, lo que sea. sí, pero en general Ya. creo que se trata de chicos que quieren efectivamente estudiar derecho un poco porque recuerdo el doctor Alberto Arteaga Sánchez, que fue quien me contestó mi discurso de incorporación, que ahí tengo que hacer una Qué aclaratoria. maravilla. No soy la primera mujer en la academia, la ¿Ah, no? primera mujer penalista. La Eso primera sí. mujer penalista. Valga la Eso sí, aclaratoria. decía que generalmente cuando una persona escoge derecho, no lo hace pensando en cuestiones, no voy a utilizar esas expresiones latinas porque no me van a entender, pero por ejemplo, en cuestiones civiles, mercantiles, sino que el que escoge estudiar derecho generalmente lo hace porque tiene como ese compromiso social, esa inclinación hacia el más necesitado, hacia el desvalido, Mm, hacia sí, se quiere convertir en alguien que va a luchar por la justicia. mm, Y entonces, y eso a lo más que se acerca es al derecho penal. Después que tú comienzas a estudiar, ya te das cuenta, te claro. gusta esto, te gusta lo otro, ¿no? Y una gran ventaja que tiene, por lo menos ha tenido siempre el pensum de la UCAP, es que te permite una formación integral. O sea, no te entuba, sino que te da una formación integral que te permite ejercer con propiedad como abogado en cualquier área y que tú definas tu área de especialidad. Claro. Doctora Vázquez, ya prácticamente cerrando el círculo de la conversación, volvamos a aquel primer sueldo formal. ¿Recuerda cuánto fue? ¿Cuánto le pagaron? Ay, mira, sí. Sobre todo porque eso mi mamá decía, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo iba a ganar en el banco en aquel momento algo así como 320 bolívares, Ok. ¿no? Que no tengo la menor idea de cuánto era en dólares al día de hoy, pues. O Pero, sea, pero era en el como momento, 430, seguro. probablemente. Seguramente. Sí, yo creo que Ok. era, y en el tribunal estaba ganando 140, o sea, menos de la mitad. Entonces era así como un mal negocio, ¿no? Pero al final, yo decía, fíjate las cosas, todas las puertas que me abrió, porque yo en ese tribunal, el juez con el que trabajé, era profesor en la universidad, yo no lo sabía cuando comencé allí, y terminó siendo mi profesor en quinto año. Yo terminé incorporándome a la docencia como su asistente de cátedra del tribunal, participé en un concurso en el Congreso y gané el concurso en el Congreso. Trabajar en el Congreso me permitió seguir haciendo las cosas que me gustaban, terminar siendo corredactora del COP y bueno, y del Congreso me fui para la UCAP y he estado el resto de mi vida en la universidad. ¿Qué hizo con aquellos primeros 120 bolívares? Ay, me acuerdo que le compré un regalo a mi hermana, porque yo Ah, tengo... ¿qué le compró? Le compré un Podemos reloj, saber. le compré un reloj. Sí, porque yo tengo Casio. creo que era Casio, creo que era Casio, Y no algo decía, así. no. Sí, porque yo tengo una hermana a la que le llevo 12 años, mi hermana menor, que es como mi hija, pues. Entonces me acuerdo que con mi primer sueldo le compré un reloj, porque yo comencé a trabajar en el mes de enero, pero me dejaron, digamos que fija, porque te ponían como a prueba. Ok. De hecho, tuve suerte porque la prueba era larga y yo estuve apenas un mes de prueba.
me dejaron fija en febrero, pero en aquel momento, en los primeros meses, o sea, los funcionarios públicos cobraban muy tarde por el tema de la aprobación del presupuesto, qué sé yo. Entonces yo vine cobrando a principios de marzo y mi hermana cumpleaños en marzo. Entonces estaba perfecto. Ahí sí hubo negocio. Sí. Gracias, doctora Vázquez. Muchas gracias. Por su tiempo, por su presencia, por acompañarnos. Magali Vázquez es secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, es sillón 33 de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Derecho con 2 especializaciones. Son las 8:34, pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay.